que empezamos el... Buenas tardes, señoras y señores. Aviso navegantes, como de costumbre, en estas escasas semanas de vacaciones generales en televisión española y en la mayor parte de los hogares españoles. Este es un programa grabado. Lo decimos puesto que, como habitualmente, la clave se hace en directo. Lógicamente, cuando excepcionalmente, tanto en verano como en Navidad y a veces en Semana Santa, algún programa es en diferido, nosotros lo advertimos. Y también advertimos, y por eso se lo digo a ustedes ahora, que podría ser incluso innecesaria si quisiéramos hacer trampa esta advertencia, porque el programa no es modificado en absoluto. Los dos únicos cambios, digamos, en cuanto a la emisión son, en primer lugar, que no se produce la emisión de la película para nuestros invitados de la noche en el mismo momento en que se graba el programa, y por otro lado, que al no ser en directo no son ustedes quienes pueden hacerle las preguntas a nuestros invitados, sino que es la propia redacción de La Clave de la Clase. Hoy vamos a hablar del vino. No es que queramos relacionarlo directamente, aunque inevitablemente surgirá a lo largo del coloquio, pero no es que queramos relacionarlo con el alcoholismo, con la toxicomanía, con la droga, etcétera, etcétera, por la sencilla razón de que estos tres temas ya han sido tratados en La Clave. Vamos a hablar del vino de una manera así, genérica, y en verano es bueno, yo creo, también hablar del vino. Para tratar el tema contamos hoy en primer lugar con don Juan Font Guasch, Guasch o Guasch se dice, Guasch, ¿no?, que es enólogo y viticultor, Premio Nacional de Cata. Participó en numerosos congresos y reuniones de estudio de la Oficina Internacional del Vino, miembro de jurados en concursos internacionales de vino, representante en América por los vinos europeos en reuniones de la IUB y expresidente de la Academia Tastaven de Saint-Hubert de Villafranca del Penedès. Yo iba a preguntarle por eso de la cata. A mí algo que siempre me intriga, en profano y en observador, es precisamente eso de la degustación. Como hoy tenemos otro invitado que enseguida presentaremos, como en general con la gastronomía también. ¿Es verdad que realmente entre técnicos, entre verdaderos expertos, no hay nadie que pueda camelar sobre las calidades de los vinos? Si un experto sabe bien siempre quién es el que también es experto o no, de verdad. Sí. Sí. Quiero yo decirle que se dice la verdad siempre, o sea, cuando estamos nosotros entre reuniones igual amistosas, o sea, en plan íntimo, como a nivel técnico y diremos incluso con lo internacional, pues se hace pues un buen trabajo. Pero claro, ese trabajo no va únicamente a una persona, se busca a un equipo. Este equipo se suele formar por 5 catadores, 7 catadores, siempre en número impar, como todas las cosas de esta vida que parece que nos vienen siempre por el número impar, que son mejores, claro. En esto, pues cuando hay algunas divisiones de pareceres, luego pues se busca el conjunto general, incluso se llega a la votación. O sea que se mira por todos medios de hacer una cosa bien hecha, se trabaja a conciencia. Don Fernando García Delgado Bel es ingeniero agrónomo, ha sido sucesivamente, técnico en la estación de olivicultura de Jaén, ha trabajado en la jefatura agronómica de Cádiz, que hoy es la actual delegación provincial, después como jefe de la sección de Industrias Agrarias de la Delegación Provincial de Agricultura y es hoy secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Jerez. ¿Por qué un ingeniero agrónomo se especializa en vinos? Ya sé que tiene que ver en cuanto a la profesión, pero ¿por qué especialmente en vinos? ¿O ha sido fruto de la casualidad? Bueno, en el caso concreto mío, sí. No ha sido fruto de la casualidad. Por un lado, dentro de la carrera de ingeniero agrónomo, pues existe unas asignaturas que son las de viticultura y enología, pero en el caso concreto mío es que quizá ha venido también un poco por herencia familiar. O sea, mi abuelo y mi padre soy jerezano, sí, y estuvieron durante muchos años ligados con el negocio del vino de Jerez, con la producción del vino de Jerez, y de ahí ha venido esa afición. O sea que entonces quizá sería al revés. Usted se hizo ingeniero agrónomo por eso, precisamente. Exactamente. Don Luis Miró Granada Gelabert, es exactamente.
Es también ingeniero agrónomo. Sí, también. Es también ingeniero agrónomo, encargado del servicio de mejora forrajera y platense. Estoy hablando del año 57, desde 57 al 65. Aquí. Agregado agrónomo después en las embajadas de España en Londres y Dublín. Subdirector general de la producción agrícola en la Dirección General de Agricultura. Presidente del Grupo Sector Agrario de la Ponencia de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social. Subdirector general de los medios de la producción vegetal. Jefe de la delegación en el Comité de Agricultura de la FAO, etcétera, etcétera. Yo voy a resumir diciendo, don Luis Miró Granada, que usted es hoy director del Instituto Nacional de Denominación de Origen. Y es la segunda vez que surge precisamente este título aquí, esta noche. ¿Qué es el Instituto Nacional de Denominación de Origen? Sí. ¿Y qué garantías presta? El Instituto Nacional de Denominaciones de Origen es un organismo autónomo dentro del Ministerio de Agricultura y vinculado a la Dirección General de Industrias Agrarias. Nació el Instituto como tal organismo al promulgarse la Ley de Estatuto de la Viña, Vino y Alcoholes en el año 1970. Realmente, anteriormente, existían consejos reguladores y esta ley vino, diríamos, a integrar todos estos consejos reguladores, que eran de denominaciones de origen de vinos, los integró en el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen. Entonces, esta ley básica sobre viña, vino y alcoholes, que puede aplicarse en paralelo a todos los productos agrarios mediante una serie de determinaciones, también fue motivo de creación del instituto que tiene como misión fundamental el desarrollo de esta doctrina de denominaciones de origen en productos agrarios, hasta ahora, como digo, fundamentalmente en vino, y indudablemente, pues después también llevar todo el tema de gestión administrativa y el de control de estas denominaciones de origen. ¿Dónde está encuadrado el instituto y cómo se financia? El instituto está encuadrado en el Ministerio de Agricultura y tiene tres cauces de financiación fundamental. Una, diríamos, que se recibe como subvención del propio Ministerio, de la Administración Central, pudiéramos llamar. Luego, una tasa que se percibe en los consejos reguladores, una tasa que se llama finalista, puesto que es una tasa que se percibe en los consejos reguladores de cada denominación de origen, se vierte al Tesoro, pero retorna íntegramente al Instituto. Queda un 10% de esta tasa en el Instituto para gestión general, pudiéramos llamar, de todos estos temas, y el 90% revierte a cada Consejo Regulador de Denominación de Origen. Y una tercera fuente de financiación es la otra tasa para fiscal, que es la 2109 sobre gestión técnico-administrativa, que es más general del Ministerio, y que ésta se recauda fundamentalmente, para nuestro caso, a través de las estaciones de viticultura y enología que están repartidas en distintas áreas geográficas de España. Néstor Luján ya ha estado en este programa, es un repetidor. Siempre que, seguro, yo no recuerdo, pero seguro que era un tema similar, Néstor. Sí, era sobre gastronomía. Sobre gastronomía, sobre claro comida, está. sí. Siempre, y precisamente por eso, porque siempre que se trata de este tipo de temas, Néstor Luján yo creo que debe estar aquí. Gracias. Es un experto precisamente en gastronomía, en vinos. Escribe una crónica en Gaceta Ilustrada todavía hoy, eso sigue, y desde hace mucho tiempo y en diferentes revistas. Últimamente no. Últimamente no. Hace unos meses, 3 meses. Desde hace 3 meses ya no lo sigo. Pero de todas maneras, tradicionalmente sí ha escrito siempre. Siempre he escrito de gastronomía. En esto quizás soy el decano de los escritores periodistas que se han dedicado de una manera habitual a escribir sobre gastronomía. Y por otra parte, hablo en Radio 4, en catalán, en Barcelona, de gastronomía. De gastronomía. Casi en Cataluña hay buena cocina, por cierto, ¿no? Sí. Bueno, toda España hay buena cocina. En toda España hay buena cocina. Yo iba a hacer 2 preguntas en esta presentación. La primera es, si en España hay buenos gastrónomos, hay quien dice que incluso los amigos de la buena mesa y tal, que no hay tanto especialista como se pudiera decir. Y en segundo lugar, ¿por qué deviene uno gastrónomo? Sencillamente porque le gusta comer. Porque hay gente que le gusta comer y no es buen gastrónomo. Bien. Claro, esto es un problema que se ha de aclarar. En España hay gastrónomos, hay buenos gastrónomos, hay diversas cocinas, bastante distintas entre sí. En fin, quizá no hay la dedicación profunda y casi obsesiva que hay en algunas regiones francesas, por poner un ejemplo, pero ha habido y hay gastrónomos. Por ejemplo,
un reflejo siempre de la existencia de los gastrónomos es la literatura. Durante todo el siglo XIX, sobre todo los escritores andaluces, desde Juan Valera a Mariano Pardo de Figueroa, tal, escriben de gastronomía, escriben de cocina. Actualmente pues hay muchos escritores que están interesados por este fenómeno. Ahora bien, ¿por qué uno es gastrónomo? Pues no lo sé. Esto es como por qué uno es aficionado al arte. Desde siempre. Sí, bueno, pues supongo que hay una predisposición, de entrada puede haber una tradición de tipo familiar, una casa donde se coma bien y donde se hable de comida, pues es muy probable que la afición a comer pues sea mayor. Hay un ambiente, hay luego, por ejemplo, en mi caso, una curiosidad de tipo sociológico también, sociológico, histórico. Es decir, a mí me interesa tremendamente saber cómo ha comido la gente en el pasado, cómo han bebido. Es decir, es todo un conjunto, porque, claro, comer no tan solo es un hecho necesario, sino que es un hecho cultural. Néstor, ¿un gastrónomo frecuentemente o siempre o raramente, cómo es también cocinero aficionado? No, en absoluto. Como un crítico de toros no es torero. No, en absoluto. Naturalmente puede ser un gastrónomo que cocine, pero no. Una cosa es la culinaria, que es el arte de preparar los platos, y otra es la gastronomía, que es el arte de saberlos comer, eligiendo los vinos adecuados, ya que estamos hablando de vinos. Efectivamente, que realmente es el tema de la noche. José María Martínez Ayoe, él es un empresario, él vende vino, hace vino y vende vino. Es presidente del Consejo de Administración y gerente de la Sociedad Vitivinícola Martínez de la Cuesta, de Haro, Rioja, y desde hace 33 años se dedica prácticamente a esta actividad. Don José María, el vino de Rioja yo creo que es el más famoso de los españoles, aunque esta noche saldrá aquí que hay otros vinos en España menos conocidos, ¿no? Yo creo que es el más famoso, por lo menos en España y fuera de España. Y en relación con otros vinos, no voy a hablar ya de todo el mundo, porque eso saldrá también esta noche, pero en relación con otros vinos europeos, por lo menos con los franceses, ¿qué tal es el vino de Rioja? Bueno, yo creo que dicen que todas las comparaciones son odiosas, y en este caso son más odiosas aún, porque son dos cosas verdaderamente diferentes, para mi entender. Eso hay un gastrónomo y quizá nos pueda explicar mejor esa diferencia. Pero por la naturaleza de los terrenos, por la clase de cultivos, por el clima, por todo, los vinos de Rioja son verdaderamente diferentes de las denominaciones francesas. Entonces no son comparables, creo que los dos son exquisitos, pero todo vino, como cualquier otro producto, necesita una costumbre a tomarlo. Entonces, para el acostumbrado a los vinos franceses serán mucho mejores los franceses, supongo yo, y para el acostumbrado a los vinos riojanos serán probablemente mucho mejores los riojanos. Se me ocurren más preguntas sobre el tema, pero me parece que vamos a dejarlo para la discusión posterior. Don Rafael Díaz Salazar Artiz casi es el competidor directo en este coloquio, porque precisamente son los otros vinos. Es presidente de la Junta Nacional de Comercio Exterior y Cooperativas Vitivinícolas, Consejo Regulador de Denominaciones de Origen de La Mancha, director de la Cooperativa del Campo de la Daimieleña. Estamos haciendo publicidad, pero en fin, cuando es un coloquio que va sobre esto se admite. Miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Provincial del Campo de Ciudad Real. ¿Y cómo son los vinos en relación con los de Rioja? Estos vinos manchegos también dan. Los vinos manchegos, que es la mayor producción de España, yo tengo que decir, porque es una realidad, son vinos buenos. Son vinos que no han estado tratados como merecen a su calidad. Y de una parte a estos vinos han mejorado enormemente en su calidad gracias a las técnicas de elaboración, porque una de las cosas que ha aportado el cooperativismo a la industria del vino es la calidad. La calidad del vino ha mejorado enormemente en su técnica enológica, precisamente por estas cooperativas. Entonces, el vino de La Mancha está hoy en condiciones de competir con cualquier otro vino. Siempre todos los vinos de regiones españolas son vinos buenos, pero concretamente el vino de La Mancha está hoy con la categoría que España necesita y además con la presentación, con la calidad que cualquier consumidor, por muy exigente que sea, lo puede tomar. Bueno, también se me ocurren más preguntas, pero realmente son todo temas de coloquio. De modo que lo mejor es que pasemos directamente a ver la película. Ustedes la van a ver en directo, aunque nosotros la hayamos grabado, e inmediatamente entraremos en polémica.
No sé si habrá demasiada polémica, pero en principio polémica. Bien, señores, pues vamos directamente con el coloquio y previa advertencia de nuevo para aquellos que no hubieran llegado al principio del programa. Este es un programa grabado, pero emitido tal como ha sido grabado en su momento. Como siempre ocurre en la programación de vacaciones, que decimos en la clave. Bueno, pues ustedes ya creo que conocen la clave y lo ideal es que esto sea, se insiste siempre mucho, un verdadero coloquio, que ustedes puedan interrumpirse, charlar, y cuanto menos intervenga yo mejor. Yo no sé por dónde podríamos empezar ni quién querría. Yo quizá empezaría, Néstor, por la historia un poco. El vino es como muy antiguo, es tan antiguo como la historia, yo creo, ¿no? Como viejo compañero que tiene el hombre. Y siempre ha sido muy cantado. ¿Por qué? Siempre ha sido muy cantado, bueno, porque es un amistoso compañero. Es decir, no existe ninguna civilización que no tenga alguna bebida fermentada, y donde hubo la suerte de que hubiera la viña, la vitis vinifera, pues inmediatamente, pues ya la prehistoria se remonta, es decir, hay huellas arqueológicas de la viña, digamos, antiquísimas, pues inmediatamente pues se tomó el vino como digo, como compañía, como reconfortante y como también como una especie de tonificante, de droga benévola. ¿Y por qué dentro de eso hay civilizaciones donde, digamos, es más rey que en otras? Por ejemplo, los romanos yo creo que cantan muy bien el vino, los griegos. Sí, también. sí. Bueno, pero ¿Hay claro, algunas otras que puedan haberlo denostado? No, yo no creo que haya ninguna. Es decir, los poetas, que son una gente que entienden bien la vida, más o menos, han estado casi siempre favorables al vino. Ahora, claro, hay civilizaciones que no se habla del vino porque no tenían la viña, y entonces pues está la cerveza. Por ejemplo, Baco, en principio, el dios Baco, fue el dios de la cerveza porque en Tracia, porque es un dios que descendió hasta Grecia, digamos, la creencia en este dios, era el dios de la cerveza, y luego se convirtió en Dionisio, el dios del vino. O sea que, es decir, donde no se ha cantado el vino es porque no lo había, exactamente. Pero el poeta siempre ha tenido, el escritor siempre ha tenido muy buenos recuerdos del vino. Naturalmente que hay quien lo puede denostar, y porque los abusos, naturalmente, de todo Por ejemplo, orden. ahora esta civilización puede ser la que más duramente le ataca. Bueno, en los no últimos sé. tiempos Bueno, No le ataca realmente, yo creo, en este momento a la en este momento se civilización. dice que es una droga más dura que otras y que hay gobiernos que ya controlan muy lo que seriamente. pasa es que hay una psicosis de droga y busca una relación con todos aquellos productos que de alguna forma pues pueden influir de forma, pudiéramos llamar, un poco atípica sobre el ánimo del consumidor. Pero yo creo que el vino está a salvo de este encasillamiento, puesto que siempre, como decía muy bien Luján, ha sido un compañero del hombre y se le han atribuido más virtudes que defectos realmente a esta compañía. Es de todos conocido que, en definitiva, el vino, además de ser en parte alimento, también pues es un gozo admitido, y que además es una virtud que tiene, que muchas veces no se cita, es que es un hombre que avisa, vaya, es un producto que avisa. Hay otros productos que a lo mejor te encuentras con una úlcera de estómago y no te han avisado nada. El vino es tan buena persona, es tan buen compañero, que te avisa, sabes perfectamente cuando has llegado a un punto donde no conviene seguir. Pues teniendo esta regla de juego tan fácil, pues indudablemente se puede gozar del vino y hasta te puedes beneficiar del vino. Por esto quizá nosotros somos partidarios, podríamos llamar, pero no creo que pueda darse al vino tampoco este cartel de maleficio, con que ahora
toda esta temática de drogas, que es tan importante indudablemente y tan preocupante, creemos que se puede excluir el vino perfectamente de él, puesto que se puede reducir a un consumo. Eso sí, muy todos limitado. dirían lo mismo. Sí, sí. No, es que, Como quieran ustedes, es que ¿no? además, siguiendo un poco, aparte del gran canto del amigo Luján, del vino, es que el vino no tiene nada que ver con la droga, es una cosa que hay que separar totalmente, porque es distinto, de eso podríamos hablar. Pero además es que el vino tiene algo mucho más importante. Del vino dependen miles y miles de familias que viven, se alimentan de lo que pueda ser en el vino. El vino es el producto de la labor de esa gente que está en esos pueblos de Dios, que a veces no se le mira con ese cariño y que las esperanzas están en la mayor o menor rentabilidad de ese vino. Y entonces, cuando se habla del vino, hay que verlo con algo muy serio. Y yo, como representante de la producción y de las cooperativas, en este caso de las cooperativas manchegas, que es en lo cual he sido invitado, quisiera dar una llamada de atención de que no se trata de un líquido, de un producto de estos que se pueden manejar libremente, no. Es una cosa muy seria y por eso nosotros, los que dependemos del vino, queremos que España, que este país nuestro, mire con esos ojos y con ese interés que tiene el vino. Oye, Esto, en cuanto, pero pueden interrumpirse también. Pues en eso. cuanto a la definición, ¿verdad?, de la droga benévola que ha dicho Néstor, yo quisiera anotar mi punto de vista respecto a este Sí, particular. yo no quiero hacer abogado del diablo, entonces porque ustedes quieren hablar del vino. Pero yo estaba pensando que también los turcos dicen que muchas familias viven de la droga. Porque yo entiendo, Lo que pasa es que aquí poca y yo televisión puede haber, entiendo todos que Todos están a favor, se sí. podría llamar que el vino pasa a ser droga benévola cuando se abusa de él. No nunca cuando es el amigo que decíamos antes del hombre. Es el amigo que nos ayuda a bien vivir. Es el amigo que nos hace resaltar una de las principales cosas que el hombre necesita cuando ya entramos en este mundo que deseamos comer. Ahora, al comer, darle pues en el punto justo, como por ejemplo puede ser pintando un cuadro, como en decoración, como en lo que sea, esta es el buen factor que es para el hombre el vino cuando se toma como compañero. Ahora, yo nunca diría que cuando es en este aspecto, porque el vino, la droga, para mí no se puede dejar. Sea la droga que hombre, se le tiene que tratar, pero no cuando una persona normal bebe vino. Porque luego yo diría, por ejemplo, a los médicos, que algunos, y a las personas detractoras en cuanto a vino, que produce droga, yo les diría que tomando demasiados huevos viene la hepatitis, y tomando demasiada grasa viene la arteriosclerosis. Y así iríamos comentando. Por lo tanto, no se puede abusar ni de la grasa, ni de los huevos, ni del vino. Ya, efectivamente, no se puede abusar de nada. Pero yo iba a hacerles una pregunta todavía en abogado del diablo, puesto que todos están a favor. Claro, es que voy a tener yo que llevar un poco la cosa. Has tenido que traer un árabe, un Hay que persa. tener de la liga antialcohólica aquí. Quiero decir, Bueno, pero bien, lo que yo sí he oído alguna vez, y creo que tengo alguna documentación al respecto ahí, de los que me han preparado la clave, es que el vino lo que tiene es que a veces ha dicho, hombre, un poco de alcohol siempre viene bien, incluso es sano. Bueno, yo he oído a algún especialista que el vino no es sano nunca, que pueden no hacer mal, pero que sano no es nunca. ¿Ustedes qué opinan a ese respecto? Tenemos que opinar lo contrario. Precisamente, No hablo de si se puede o no se puede tomar. El vino por las partes principales que lleva el vino, como pueden ser las sales minerales, que puede ser el tanino, otras cosas buenas que lleva el vino, las asimila perfectamente el hígado y el riñón. Y muchas veces, dentro de la medicina, es recomendable tomar un poco de vino para poder activar todas estas partes del cuerpo que necesitamos para bien vivir. O sea, con esto creo que se puede hablar muchísimo. Ya han surgido varios. Bueno, sí, adelante. No, yo es que quería decir únicamente que, claro, que muchas veces creo que se confunde cuando se habla de problemas de alcoholismo, enseguida se le achaca al vino.
y posiblemente el alcoholismo esté producido por otras bebidas que no es el vino, porque claro, en España no es solamente vino lo que se bebe, se beben muchas bebidas blancas de alta graduación alcohólica, y que indudablemente creo que eso es lo que realmente puede perjudicar. El vino, bebiendo vino, además vino de calidad, indudablemente lo dicen los médicos, de que es un vasodilatador, y que hay también muchísimos casos en los que bebedores en el buen sentido de la palabra, de que les gusta beberse sus copitas de vino a diario, y que produce una gran longevidad, bebedores asiduos de vinos de calidad. Y por otro lado, indudablemente, todo es cuestión de beber con medida. Cualquier producto, en el momento en que se abusa de él, hace daño, sea el vino y sea el tipo de producto que ¿Por qué es decía, el como vino la hablaba antes bebida, del huevo? la bebida más, la bebida rey, vamos, digamos, o la bebida reina? ¿Por qué? Porque es la más buena. Porque es la más buena, sí. Quizás el más natural es el que más O sea, presenta. entonces, por ejemplo, el bebedor de whisky no es un buen bebedor, el Sí, habitual no, del whisky. sí, no, yo gusto mucho del whisky también, pero quiero decir que la perfección que tiene el vino en cuanto a aroma, gusto, en cuanto, por otra parte, esto que decíamos, que no se arriesga a la salud tomándolo con una moderación y con la lentitud que merece, es decir, halaga la vista, su color y su transparencia, al paladar, al olfato, incluso al tacto, cuando es un vino suave, aterciopelado. Esto no lo tiene ninguna otra bebida. También puedo beber. A mí me gustaría añadir que, si observamos bien, es de las pocas bebidas que tienen dos funciones. Las bebidas en general tienen una función que es beber. Todas las bebidas blancas que hablamos, todas las bebidas duras, es beber. Se bebe uno casi exclusivamente, puede tomar una pequeña tapa, un pequeño acompañamiento. Pero el vino tiene dos formas de tomarse. Una es acompañando la comida, forma parte integral de la comida. Y otra es beber como las otras bebidas. Puede que empezase a ser poca blanda cuando se bebiese como las otras bebidas. Ahora, acompañando la comida es un compendio de la comida, es el que la completa. Digo de las pocas, porque quizá la cerveza también, yo no puedo comer con cerveza, ¿verdad? Me perdonarán los cerveceros, pero en fin, Una cosa, quizá volviendo un poco al punto anterior, respecto a alcoholismo, es quizá interesante un dato. Hay países que en este momento están fomentando el cultivo de la vid, en definitiva, para producir vino, precisamente para desplazar otras bebidas que se creen que son más perjudiciales para el hombre. Es decir, es conocido, por ejemplo, un caso de un programa de producción en Rusia para alcanzar del orden del 1,5 millones de hectáreas de viña. Es decir, casi lo que tiene España en este momento, que es el país de más superficie de viña, no de más producción de vino, sino de más superficie de viña. Entonces, en uno de estos planes quinquenales... Un pequeño paréntesis, perdón, ¿y por qué eso? ¿Por qué esa diferencia entre superficie y producción? Sí, porque es muy diferente la producción unitaria de unas áreas a otras. Es decir, nuestra producción unitaria, por ejemplo, es más baja que en Francia, es más baja que en Italia. Tenemos incluso áreas de producción media de unos 30 hectolitros por hectárea en vino, expresado en vino. Sin embargo, hay áreas con 60, con 70, con 80. Hay países subtropicales con producciones del orden de 120 hectolitros por hectárea. Con 2 cosechas al año. Exactamente. Nosotros tenemos el área de más producción unitaria, lógicamente en la parte más húmeda nuestra, en la parte de Galicia, que puede llegar a alcanzar los 100 hectolitros. Pero una media muy frecuente en España es del orden de los 40 a 60 hectolitros. Y tenemos áreas concretamente donde quizás solo se alcanzan los 30 hectolitros. En países de Iberoamérica también vemos también ahora una tendencia a una mayor entrada de vino dentro de lo que es dieta o de lo que es costumbre de bebida, precisamente para, diríamos, desviar de consumos de alcoholes o de bebidas alcohólicas de alta graduación y que muchas veces pues tienen menos garantías de producción que las que tiene un vino bien elaborado. Pero es que además, aparte de ser una bebida natural, como he dicho al principio, la técnica enológica está tan avanzada que los vinos, pues se da al consumidor unos vinos frescos, unos vinos que son pasteurizados, unos vinos que son tratados por fríos y que llevan una garantía absoluta
que no puede perjudicar en la medida que se debe tomar cualquier producto, como se ha dicho anteriormente, y que entiendo que el vino es la mejor bebida que se puede tomar. Hay otro aspecto del vino, aparte de todo esto, muy bien, que es la incógnita, la sorpresa, el descorchar una botella de vino. ¿Qué habrá dentro? Es todo un mundo encerrado que nosotros deseamos descubrirlo. Por ejemplo, las bebidas, la mayor parte, pues son bebidas que podríamos llamarlas tipificadas. El vino nunca lo es. Y Siempre muertas, es diferente. la mayoría son Y muertas. siempre es diferente. Una botella de vino es una Y claro, botella de esto vino. también nos atrae muchísimo al hombre, ¿no? Y luego, pues, archivar nosotros esas Hasta el punto de impresiones. que cada botella es diferente. No, bueno, ¿Tanto no? no, esto no, porque es una partida de Pero botellas. cada club, Puede pero ser cada un club así. coupage, pero podría ser, incluso cada una tendría su vida después del embotellado coupage mismo. pueden haber esas botellas, como dices tú, a base de que sean diferentes. O sea que Es decir, hay, de una misma hay caja encerrado puede un una mundo de evolucionar más rápido. microorganismos y seres en letargo que a veces, pues, en una estación, en un cambio de estación, sea de primavera o de otoño, pueden alterar, pueden dar una vida dentro. Luego también depende, porque pueden haber algunos defectos adquiridos a base de tapón, a base de vidrio, gustos, etcétera. Es todo una cosa. No, muy a menudo de una caja de botellas de la misma cosecha salen unas muy buenas, otras regulares, y alguna quizá estropeada. Eso puede llegar a ser defecto, pero es que el envejecimiento del vino no hay que perder de vista que continúa en la botella. Por Claro, tanto, muy lento, su como- crianza está continuando. Es como muy bien decía Sí, Luján, abundando- un organismo vivo que sigue desarrollándose Abundando distinto. en Entonces, esto cuando distintas decía botellas. es que es la bebida rey. Bueno, es que realmente una de sus grandes virtudes es la enorme variedad de vinos sobre una base única que es la destilación del mosto, la fermentación del mosto. Porque claro, en la viña es uno de los cultivos donde más influyen las características de clima y de suelo. Después influye el portainjerto, influye la variedad, influye la elaboración. Por esto, claro, es de una variedad tan amplia, tiene una cantidad de matices, bien, todos bajo una buena elaboración, y una cantidad de matices que hacen que precisamente esto sea una de las grandes virtudes o de una de las grandes características favorables que tienen los vinos. Bueno, los vinos españoles, un poco pormenorizados, yo sé que son cantidad y sería imposible ahora ir a ello, pero decíamos al principio casi en la presentación, no tienen en el mundo tanta fama como los franceses. Son diferentes, son peores, son mejores. Pero además, por otro lado, en algún sitio acabo de leer recientemente que incluso los franceses han desmerecido a los ojos o al paladar de algunos catadores en relación con vinos relativamente nuevos como los californianos o los australianos o demás. ¿En qué medida es eso verdad o no lo es? Yo no lo sé. Bueno, yo diría que más bien los californianos están mejorando Están mucho. mejorando, Una sí. producción que empezó, para mi gusto, otros pueden decir que no, bastante corriente, no diré mala, porque nunca han elaborado mal. Tienen ellos la técnica, indudablemente tan buena como se pueda tener en el mundo, puesto que tienen todos los medios a su alcance. Por tanto, mal nunca ha sido. Pero unos vinos que eran bastante corrientes están mejorando a pasos agigantados y, por tanto, están acortando distancias con otros vinos del mundo. Y en Sudamérica también tenían fama los chilenos, yo creo, ¿no? Los vinos Sí, chilenos, los chilenos tienen Les muy pasa lo buenos mismo, vinos. chilena. Esto que estaban diciendo de los vinos de California, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se está elaborando mucho mejor. Yo estuve hace más de 20 años ya en el famoso Napa Valley, donde es toda la zona el de valle, producción. el valle, sí. Entonces, era obligado que todos fueran vinos nuevos, pero claro, montados en una gama muy estrecha de variedades. Entonces, todo se sabía igual. Sí, parecían muy vinos monótono, aguados, muy con monótono, muy- poco cuerpo, ¿verdad? E indudablemente, pues se ha mejorado muchísimo la californianos. elaboración y hay muy buenos Perdón, vinos los vinos californianos. Yo he estado por California en varias ocasiones. Efectivamente, están ahora con un impacto grande en el mercado, pero yo no diría que por la calidad, que ya entraremos en el tema después, que es el tema de comercialización y el tema de presentación. Pero a lo que decía Balbín, el vino español está siendo elogiado por los propios franceses y prueba que ahora mismo, cuando se está ya
viendo que España es un hecho en la entrada de la Unión Europea, Francia está mirando los ojos a vinos españoles, pero no ya a esas regiones, podríamos decir, que tendrían mayor o menor prestigio por los años, sino que yo os puedo decir aquí que el vino de la Mancha se está vendiendo ya en Francia y los franceses están interesados. Es decir, la calidad de nuestros vinos cada día va a más. Son más apreciados en el mercado extranjero. Y hace poco tiempo nosotros hicimos una degustación de vinos en la Cámara de Comercio de Londres, de vinos de varias regiones, de Cataluña, de Rioja, y pues estos vinos eran apreciados enormemente por el consumidor. Por lo tanto, el vino español de cara al extranjero está teniendo cada día éxitos arrolladores. Indudablemente en Mancha ha mejorado mucho la elaboración. Hace no más de 10 años, uno de los elogios que leí de un especialista inglés, me parece que Reinberg, que el calificativo que le daba a la Mancha era vino honesto. Es muy bonito, es un vino honesto. Ahora, indudablemente, en estos 10, 15 últimos años ha dado un avance tremendo en cuanto a lo que es técnica de elaboración. La primera materia es la misma, pero en cuanto a elaboración, indudablemente, y en cuanto a presentación. Tenemos que estar muy, y aquí hay compañeros muy expertos en esto, tenemos que estar muy atentos, porque vinos de peor calidad que los nuestros, los vinos chilenos, los vinos de California, lo que está ocurriendo es que nos están ganando en mercados porque tienen una presentación, tienen una actividad comercial, tienen una serie de ayudas que creo que en este programa del vino, que yo tengo que felicitar al director, porque en un momento no se ha podido elegir para hablar del vino mejor momento que actualmente, que la fecha actual. Porque el vino tiene, no, el vino es que tiene una problemática enorme. España, el gobierno está preocupado, y no digamos la producción, porque en esto del vino hay varios sectores, pero la producción está vendiendo sus vinos, y para entrar un poco ya en tema, si me ponéis un poco caliente, a precios irrisorios. La producción está vendiendo sus vinos en sus bodegas 3 veces más baratos que hace 2 años. Y por el contrario, sus costos de producción, sus costos, sus gastos, los está pagando con un 30 o un 35% más. Por lo tanto, la producción tiene deseo, necesidad para subsistir de que el vino se consuma más. El vino alcance los precios, los niveles de precios que sea rentable al productor. Entonces, en este momento de tanta preocupación, donde hay unos estocajes de vino, pues el hablar en toda su amplitud, y que yo espero, porque vuelvo a repetir, hay compañeros aquí que están en esta problemática, es tan importante porque tenemos verdadera angustia. Entonces queremos que el consumidor vea que el vino no tiene nada de nocivo, que hay que hacer una campaña yo diría, y eso Luján quizás lo pueda saber mejor que yo, una campaña de culturización del vino. ¿Cómo se bebe el vino? De ir de cara a la hostelería, a decirle cómo hay que emplear el vino, cómo hay que escuchar una botella, en fin, una serie de factores para que esa necesidad de aumentar el consumo del vino se haga una realidad. En cifras, ¿qué representa el vino en la economía nacional? ¿Tienen ustedes? Dentro de lo que es renta agraria, debe estar en el orden del 7 al 8% del total de renta agraria. ¿Y cuáles son los problemas de comercialización fundamentales que estaban planteándose ahora? Bueno, el tema que planteaba de esta difícil situación en este momento de precios, que es indudable y es de todos conocida, viene también un poco arrastrado por estas 2 últimas cosechas que han sido extraordinariamente abundantes. Es decir, dentro de una media de 32 millones, 34 millones de hectolitros año, el año pasado se alcanzaron los 50 millones, ¿verdad? Esta última campaña ha sobrepasado los 42, 43 millones de hectolitros. Claro, esto indudablemente ha sido una de las cosas que han incidido. Ahora, indudablemente, pues están tomando medidas de defensa en cuanto a la producción, pero en estos volúmenes, indudablemente, quizá no hayan sido suficientes para poder dar un precio del vino, que estoy absolutamente de acuerdo. Sí, pero hablaba está absolutamente desfasado de la costes cosa comercial. Y producción. efectivamente, en España hay unas zonas por vocación vitícola y que no se puede hacer otro cultivo sino que la vid. Entonces hay que estar muy alerta en establecer la política comercial que necesita el vino.
Y en este país lo que hay que hacer es por quién debe hacerlo. Entiendo que es el gobierno. ¿Pero ustedes creen que hay menos o peor política comercial en este país que en otros? Sí, perdón. La política comercial, y no quiero... la política comercial es que España tiene que exportar sus vinos. Y sobre todo hay una serie de vinos que pesan en el mercado, que son exportables, que se pueden exportar y que entonces necesitamos la misma ayuda que otros países, concretamente Francia e Italia, cuando van de cara a países terceros, concretamente a unos países consumidores de vino blanco, como es la Unión Soviética, como son los países socialistas, como es África, están recibiendo una ayuda de sus gobiernos que hace competitivo nuestra venta de esos vinos. Y lo que ocurre es que esos vinos lo venden más barato que nosotros, pero sin embargo el viticultor, por una serie de restituciones y de primas, tiene. Y una política de mostos, que también hace falta en España. Font, ¿quería decir algo? Hay algo, Inés. en verdad, respecto a este también que yo deseo añadir, que los viticultores, nosotros, nos encontramos con una desagradable sorpresa con el precio que dice aquí Rafael, pues que tenemos que vender el litro de vino a unos precios ridículos y luego te encuentras que vas al restaurante y aquella misma botella que tú has vendido el litro de vino a 15 pesetas como máximo, por ejemplo, tú no es bien este vino, pero es un vino que el tuyo también podría ser casi aquel. Lo pagas en restaurante a 250 pesetas, 300 pesetas. Luego, pues, el restauranter, pues él dice pues que tiene una cava, que tiene esto, que tiene el otro, pero no queda justificado y entonces uno le queda algo que compara, por ejemplo, con los países estos que decíamos, por ejemplo, de Francia, incluso en California, esos vinos que se venden por la parte de América, pues que aquellos señores hacen unas producciones muy elevadas y venden los vinos bastante caros o muy caros. Nosotros parece como si estuviéramos pues arrinconados en el globo terráqueo. Esto creo que la administración y todo esto, esta parte yo que digo de los restaurantes, de que ellos abusan en los precios de los vinos, sea porque aquellos señores dicen que con el vino tienen que ganar lo que dan en el cubierto o bien en el menú, esto creo que nos tendríamos que meter un poco para ver si de una vez se arregla un poco esto. Porque no hay derecho, estoy de acuerdo, que el viticultor aperciba tan poco dinero. Yo quisiera decir una cosa sobre esto de los restaurantes, y no es que quiera defender los restaurantes, pero sobre todo los restaurantes de lujo están sobrecargados de impuestos. Entonces, tienen los impuestos de lujo, tienen los impuestos naturales, tienen una gran cantidad de servicios que han de servir y finalmente tienen, en Barcelona por ejemplo, los impuestos de radicación que son elevadísimos. Claro, como que los márgenes de los precios del mercado que van subiendo siempre son muy pequeños, en un momento dado pues hay unas cosas sobre las cuales han de sobrecargar y una de ellas es el vino. Ahora bien, es que quizás se tendría que revisar toda la política, es decir, si queremos tener un turismo hemos de tener unos restaurantes, si tenemos que tener unos restaurantes han de haber de todas clases de restaurantes, entonces lo lógico sería que la política tributaria contra que gravita sobre los restaurantes no fuera tan elevada, porque claro, en un momento dado el señor que tiene que tener un servicio abundante, como ha aumentado tremendamente los salarios, que tiene un mercado carísimo, claro, pues en un momento dado, pues el vino que lo ha comprado, que lo ha guardado, en este momento, pues es posible que lo tenga que elevar y que lo eleve demasiado. Quiero decir con esto que no, el margen, evidentemente, claro, desde el señor que fabrica que cosecha el vino, el que lo elabora, el que lo vende y distribuye, cuando llega al restaurante, pues claro, pues encuentra que es muy injusto, pero yo quisiera también, porque conozco esta temática de los restaurantes, es que me dijeran a ver si ha de haber restaurantes en España, cómo han de vivir. Si ha de haber restaurantes de un cierto lujo y que es, por otra parte, pues tiene. Pero claro, óyeme Néstor, pero también se tiene que conocer a fondo la temática del viticultor.
No, todas eso sus me parece, máquinas, todos sus costes, yo no todas sus contradigo cosas. esto. Y es una Ahora, yo cosa, también, pues, No es también dice, quisiera y decir... yo encuentro que tiene razón, es que no es antipopular, culpa, es una cosa que no puede encontramos ser los esto. hechos, pero no son, No son culpa culpa. de los restaurantes realmente. Claro, es una gran culpa quizá de la administración. Bueno, por pero otra a parte, mí, Quiera buscar a mí, unas a mí soluciones mejores. restaurantes de España me han dicho, cuando yo les he hablado con algunos de ellos, me han dicho, dice, es que yo tengo que ganarme el dinero con la botella del vino. Esto es lo que quisiera yo desterrar, porque esto no puede ser. Hay una cosa, perdón, este que señor es el un Indo, yo grosero. creo que ahí el amigo miró, el Indo tiene un gran acción en ese aspecto, porque sería ideal, porque aquí lo que está claro es que el consumidor está pagando, no ya en el restaurante, en una serie de tiendas, un precio por el vino que a veces le es gravoso. Y sin embargo, el productor, y ya no me refiero, el productor ya podría decir, o el comerciante, puesta una botella en muelle. O sea, que una botella de vino normal que salga de bodega a 60 pesetas, lo que no se puede es que vaya un señor a un restaurante o a un bar con respecto para los señores del restaurante y le cueste 250 pesetas. O 400. Eso hay que eliminarlo. Entonces, si se pudiera, y ahí creo que está la gran acción del Indo y de su director, de que llevara incluso el precio de salida de bodega, porque es que si no es la alarma del descenso del consumo de vino, porque un señor va a un bar y a veces se olvida del vino, no porque no quiera beber el vino, que yo creo que a los españoles les gusta el vino, y vuelvo a repetir, y no quiero hacer publicidad, porque es la mejor bebida. Pues lo parece, ¿eh? Pero lo que ocurre es que está a unos precios, y ahí, de acuerdo con Ford y manteniendo lo que decía Luján, que hay que buscar una fórmula. Hay que buscar una Indudablemente, fórmula. Hay que buscar una fórmula. Algo. culpables son una Indudablemente el tema, Paliar esto. el tema es complejo. Indudablemente, antes, más que ahora, estaban quizá muy claramente delimitados los campos de lo que es producción, incluyendo producción hasta el proceso elaborador, y después el tema comercial. Realmente, los esfuerzos del Ministerio de Agricultura han ido fundamentalmente cara al productor. Se ha montado toda esta estructura complicada de los precios de garantía, de los precios testigo, de los precios indicativos, del precio, diríamos, de intervención superior. Pero esto indudablemente ha ido fundamentalmente enfocado hacia el sector producción, que es el que más, lógicamente, directamente estamos implicados. Ahora, de cada vez son más, están más solapados, puesto que hay muchos viticultores, se constituyen en cooperativas, pasan a elaboradores, pasan a comerciantes, grandes firmas tienen sus propios viñedos. En definitiva, se está trabando más este mundo. Indudablemente, nosotros, agricultura, hemos trabajado más en el sector productor, como decía. Pero hay estos otros factores, incluido el tema fiscal, que indudablemente deberían tener otro Es decir, tipo de esta queja que ahora hacemos es la misma que puede hacer el pescador cuando el rodaballo va a 2.000 Es pesetas. decir, ahora, por ejemplo, Realmente cargan mucho los impuestos. Bueno, sí, los impuestos cargan, diríamos, dentro de vinos de mesa, del orden del 32 al 43%. Realmente... Llega al 39, en Rioja Pero, al 39. pero esto de salida de bodega, ¿no? Hay Ya en bodegas el 39%. Pero esto de salida de bodega. Y estos impuestos son fatales. De vino, envases y a veces transporte y hasta distribución, porque hemos hecho una ley de lujo que, estos impuestos que está también, copiada de Y claro, yo lo que creo es que impuesto debería haber del valor añadido. un mejor escalado de impuestos. Es decir, de todos es conocido que indudablemente un vino mejor elaborado, que se desea comercializar en botella, los precios añadidos o los costes añadidos por esta otra serie, diríamos, de prácticas añadidas a lo que es elaboración, muchas veces las rehuye el elaborador, puesto que al aplicarle un tipo impositivo más fuerte, no le compensa de este valor añadido que él, con la mejor intención de presentar mejor unos productos, ve que aquello va, en definitiva, a representar un beneficio por litro de vino menor del que tenía antes, con una comercialización menos correcta, con una presentación menos cuidada. Entonces yo lo que creo que que el INDO, el Ministerio de Agricultura, además... sí lo que puede, diríamos, influir es en tratar de ver cómo este tratamiento fiscal
es más acorde con la realidad Bueno, diaria una de pregunta. lo que es presentar una botella de vino en el mercado. Una pregunta, ¿y este tratamiento fiscal es muy diferente o disimilar del francés o del italiano? Bueno, en este momento está alcanzando pues unas cotas que incluso son superiores a algunos de los países Ahora bien, grandes de todos productores. modos, en este Francia lo momento. más caro de una comida siempre es el vino, en cuanto es un vino bueno. Los vinos buenos en Francia son carísimos. Otro problema. Es que Nos estamos pasando de rosca con los impuestos. Pero es que se en quieren el, meter. en el tema de impuestos Es otro y problema, que porque conviene ya de incidir. costo también es carísimo. Hay que Por diferenciar. favor, Hay que todos, pero no diferenciar- todos al tiempo. hay que diferenciar- Sobre todo porque el espectador, si no, no distingue. Hay que exactamente diferenciar dos clases de vino. Dentro de la calidad. Siempre yo parto de que hay que dar muy buena calidad. Y se está dando calidad en el vino. Ahora bien, hay el vino que va al ama de casa. El vino de consumo diario. Ese vino no tiene por qué pagar el impuesto que Hacienda le está grabando. Porque sin darnos cuenta, estamos grabando por un lado al productor, pero por otro lado al consumidor. Y luego hay una serie de vinos que por su categoría, que por su presentación, pero ¿cómo se le puede grabar seguridad social agraria y una serie de impuestos a un vino de 6 estrellas, al vino de litro, que es el vino que se consume diariamente y el vino que necesita beber la gente? Eso es donde la Hacienda se tiene que lo tiene que diferenciar enormemente. Yo diría que aquí puede surgir polémica porque ocupamos quizá dos posturas extremas. No, perdón. Y parece a mí Vaya, a ver si hay polémica. que quizás es todo lo contrario, porque vinos como los de Rioja, que a lo mejor han costado en su día, porque hace 20 años que se compraron, 10, 15 pesetas el litro, y que hoy se venden a 300 o 400, estén pagando, por ejemplo, por un impuesto o un canon por seguridad social agraria del 14% sobre las 400, igual que el 14% sobre las 15, no veo yo dónde está lo agrario. Esta industria ha añadido valor añadido muchísimo más que el valor de la primera materia. Luego, diría yo que es al revés. Esos de consumo familiar deberán pagar más la seguridad social agraria que estos otros, que ya es un producto casi sofisticado, diría yo, que lo que menos tiene relación es casi con la materia prima. Bueno, lo que sí están de acuerdo, por lo visto, es en que sí habría que ir a un escalonamiento diferente. Sí, al menos tratar de un escalonamiento que fuera más acorde con realmente lo que es, y siempre tratando de favorecer una mejor presentación, una mejor oferta al público en calidad. Y esto sí, esto realmente no está bien atemperado. Y yo diría que creemos precisamente nosotros. los vinos de calidad, que son todos estos que se envejecen un determinado número de años, son los que más castigados están. Primero, por las grandes inversiones que hay que hacer, la gran inmovilización, el maltratamiento fiscal que tienen, y después los impuestos tan sumamente excesivos que surgen, el 40% del producto final. Es algo tremendo en el momento de... Bueno, que todo esto se va incrementando luego, y claro, y además, por otra parte, a pesar de todo, es la imagen que damos de nuestro vino, son los vinos mejores, ¿no? Quiero decir que de cara, pues, al mundo, al turismo, que es nuestras primeras prestigio. industrias, en los precios, antes el vino, incluso el vino de calidad, el vino bien criado, era barato en España, ahora está poniéndose a unos precios como en Francia. Es que aparte No, del aún es tema barato, de fiscal, porque en Francia es prohibitivo. En Francia Lo se ha que puesto sucede- prohibitivo, pero vaya. A ver, García del Aro, aparte por favor. del tema fiscal, es que sucede que realmente no hay unas medidas en que limiten cómo el incremento del costo del vino al pasar de mano en mano, a través de los distintos intermediarios, que tuviera unas limitaciones, porque realmente es que el que menos beneficio obtiene de la botella que se bebe el consumidor es el viticultor y por otro lado el criador, que son los que han estado dedicando durante mucho tiempo el esfuerzo al campo para criar esa uva, y después el elaborador o el criador de vino con unas inversiones terribles, muy altas, para producir el vino. Y resulta que ese es el que menos beneficio obtiene de la botella de vino. Y claro, realmente ahí es donde habría que conseguir el que en este escalonamiento que los precios fueran bajando. Pues yo creo que un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque en el restaurante, ¿por qué también suben mucho los precios? Porque es un vino que lo compran y que después lo tienen que tener allí guardado durante bastante tiempo, porque no es un producto que tiene mucha rotación. Y al no tener rotación, al tener mucho tiempo guardado, necesitan después grabarlo. Yo creo que eso haría falta
la cultura que habíamos hablado antes del vino, que se fuera extendiendo, que la gente fuera conociendo más los vinos y entonces se podría conseguir que se consumiera más. Aparte de que quizás hay que tender, creo que los vinos españoles con su calidad tan extraordinaria deben de tender a abrirse al mercado exterior, ¿eh? No debe de limitarse exclusivamente al consumo nacional, al mercado exterior. Y ahí es donde creo que hay un gran campo que hacer, que llevar a cabo con ayuda de la administración y con el esfuerzo de todos los productores. Martínez Ayo hablaba hace un momento de que ahí podía haber polémica entre las dos partes, la Mancha y los Riojas. Yo iba a decir, ¿y qué pasa con estos más que rumores de los últimos tiempos sobre la baja de la calidad de muchos Riojas, o que ya no son tales Riojas? Yo no creo en eso. Antes lo estábamos comentando nosotros y más bien opinábamos todos que en general los vinos lo que van es aumentando de calidad. Las técnicas son mejores, los medios de que se disponen son mejores y en todos los ramos de la producción quizás se cuide más todo el producto. Se cuida más, ahora, seguro. La información es mucho mayor y más rápida y si hay casos que no se ajustan a lo que debieran, se conocen mucho antes en el vino como en todas las cosas. También parece que hay mucho más terrorismo, parece que hay muchos más delincuentes. Yo creo que lo que hay es mucha más información, quizá. Ahí el Instituto, ¿qué garantías da al consumidor en ese tipo de cosas? El Instituto precisamente debe velar para que cada vino responda a unas características de su propia denominación de origen. Para los que no lo conozcan, cada denominación de origen está regida por un reglamento, y este reglamento lo gestiona un consejo regulador. Entonces, en este reglamento diríamos... ¿Consejo regulador, a su vez, formado por...? Sí, el consejo regulador está formado en forma paritaria, por representantes del sector viticultor, agricultor, y por representantes del sector elaborador, comercializador incluso, más una participación de la administración, que estamos allí normalmente, Agricultura y Ministerio de Comercio, bueno, hoy Economía y Comercio. Pero vaya, fundamentalmente, diríamos, en una composición de un consejo regulador, pues serían 5 por el sector viticultor, 5 por el sector vinicultor y luego 2 o 3 representantes de la administración. Y el reglamento está preparado, o es preparado, por el primer consejo regulador que se funda. Es decir, en definitiva, ellos son los que hacen su carta magna de sus vinos. Y en este reglamento, en que se describe el área geográfica, características del suelo, tipos o variedades de vid que se pueden emplear, proporción de las distintas variedades que pueden entrar en los distintos vinos, lo que son, diríamos, las prácticas admitidas y prácticas no admitidas en la elaboración. Esto es el código, son las reglas de juego de estos vinos, que pueden ser de diferentes tipos dentro de una misma denominación de origen. Y entonces estos consejos están facultados para sancionar toda desviación con respecto a este reglamento. Desviación máxima es introducción de otros vinos, o de otras uvas dentro para elaborar vinos de la propia denominación. Claro, el resultado es más o menos óptimo según en fin, los medios que muchas veces disponen estos consejos reguladores. Tienen sus propios veedores, ¿verdad? Estos veedores, diríamos, están facultados, como los veedores de fraudes, para poder hacer todo tipo de inspecciones, de todo tipo de toma de muestras, de comprobaciones, y son, en definitiva, la máquina con la cual funciona, y se trata de un control de calidad de estos vinos. Yo preguntaba por eso, por lo del rigor, Néstor, porque ¿cómo se puede producir un escándalo como el de los famosos Burdeos franceses? Bien, es que el escándalo de los Burdeos fue el escándalo, digamos, de unas casas que no producían además vinos embotellados en los chateaux, O sea que, claro, es que la prensa, la información, la radio, la televisión, cuando coge una noticia, parece que le da un relieve, y le da realmente un relieve, que, es decir, yo seguí bastante lo de Burdeos, y en Burdeos, pues bueno, pues había unos fraudes. Todos los espectadores no sepan que fue sencillamente eso, un caso de fraude, ¿no? Un caso de fraude, pero un caso de fraude que no afectaba a toda la región de Burdeos, que por otra parte es la más grande productora de Francia, sino que afectaba exactamente. Ahora, claro, en fin, pues todo esto
una vez estas noticias pasan frontera, pues parece ya que fuera todo Burdeos que hiciera esto, vaya, no era... Era un porcentaje pequeño, entonces. Hombre, un porcentaje relativamente pequeño de unas casas, dos casas, vaya, no Pero era... eso me lleva de nuevo al catador. ¿Y cómo se puede producir eso? Y vuelvo a la pregunta del principio. ¿Realmente no puede haber un poco de cameleo en este tipo de cosas? ¿Es tan fácil para un experto realmente distinguir la calidad del vino? Es bastante fácil para un experto, es fácil. Y para personas adeptas que no se consideran expertos y que entienden de vinos, es bastante fácil. O sea que cuando se produce una alteración, pues se nota. Ahora, claro, yo estoy con lo que dice aquí Néstor, que el caso este que a usted le ha movido la pregunta, pues fue una cosa muy pequeña. Y claro, es lo mismo que usted dice, bueno, pues es que el vino de Rioja pues ha bajado. Bueno, quizás lo han dicho algunos, ¿no? Sí, el otro, yo lo he oído. el otro dice, hombre, es que en Burdeos pues hay la cosa esta que se ha producido. Y es lo que dice aquí Néstor, que se abulta mucho. Pero en plan de catador, desde luego, en el terreno profesional, hablando de vinos, para saber cómo son los vinos, hay el plan científico, que son reglas fijas. Pero por encima, después que los análisis se han hecho, viene el organoléptico, que yo creo que es una última palabra de sutilezas y defectos que no lo aperciben la cosa enológica. Y se puede, claro, cuando uno se aficiona dentro del terreno este de la cata, te vienen, por ejemplo, unos recuerdos, tú mismo, ¿verdad? Pues has probado un vino en el continente americano, en otro sitio, y en un momento dado dices, caray, este vino ahora que pruebo aquí se parece a aquel vino que probé en tal sitio, pero en cambio este es así, aquel otro es de la otra manera. Y es lo que decíamos antes, que el vino siempre tiene no sé qué, incluso llega a tener duende, o sea que hay algo misterioso que tiene el vino. Vamos a hacer un alto en la programación un momento y inmediatamente seguimos. Bueno, yo estaba pensando ahora en este intervalo, que esto parece realmente que los vinicultores son gente muy buena y muy maja, que merecen toda la ayuda del mundo, y que, bueno, no hay mayor problema con el vino más que precisamente el de la falta de una política de la administración adecuada. Pero, por ejemplo, recientemente hubo aquel famoso caso de lo del aceite. Y ha habido algunos casos también en cuanto a las bebidas alcohólicas de intoxicación por bebidas alcohólicas, también por mal tratamiento o por defraudador tratamiento. En algunos casos sé que han sido aislados realmente. Eso también lleva un control por parte de la administración. Yo sé que no estamos hablando solo del vino, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es fundamentalmente, entra ya dentro de lo que son las cuestiones de control de fraudes o control contra el fraude. Esto ya es otro tipo de actuaciones que es en cuanto que adulteran las características propias de un producto, en nuestro caso, un producto agrario. Lo de fraudes tiene una mucha mayor generalidad de la que hablamos en este momento, claro, puesto que es un servicio que atiende tanto a los productos de la agricultura como a los productos o primeras materias para la agricultura. Ahora, indudablemente han surgido casos fundamentalmente pues en el empleo a veces de algunos conservadores que en cuanto se han detectado pues se ha ido, diríamos, a cortar toda posible consecuencia no deseable. Pero vaya, solo por el hecho de ser fraude, no porque pueda tener una consecuencia cara al consumidor, sino por el hecho en sí de estar, diríamos,
en un producto en las cuales las prácticas correspondientes o las características, las prácticas de obtención o características propias de este producto no incluyen a este producto terminado. Es muy frecuente en el tema de enología, el tema respecto a conservadores, el tema respecto a colorantes, etcétera, etcétera, que hay una serie de productos establecidos. Inofensivos, como el anidrio sulfuroso. Exactamente. Ahora, indudablemente puede haber casos, es decir, había aquellos famosos casos de metanol, ¿verdad? De aquellos eso no fue famosos casos de metanol. Con vino, eso eran alcoholes. Exactamente, eran alcoholes, en buena parte también procedentes de algunas variedades de híbridos productores directos. Pero en definitiva esto sí era un fraude, porque toda la legislación están condenadas. Ha habido últimamente unos casos que dieron también mucho revuelo, que se habló de ellos, la cloropicrina, ¿verdad? Bueno, también, si fuéramos a ver el porcentaje o los hectolitros que representan el uso de cloropicrina dentro de los 35, 40 millones de hectolitros que estábamos hablando, indudablemente en lenguaje de análisis se diría, pues no significativo prácticamente. Ahora, indudablemente es una cosa que se tiene que perseguir. Ahora, Néstor, como no es en relación solo con las gentes del vino, pero de todas las bebidas alcohólicas, lo cierto es, quizá, por ejemplo, voy a actuar yo de consumidor aquí en un momento. Yo no soy un buen cliente de estos señores, yo no bebo gran cosa de alcohol, y a lo mejor es por eso por lo que lo noto enseguida cuando cuando funciona mal. Y con muchísima frecuencia, esa es la verdad, sobre todo en los whiskies y ese tipo de cosas que se venden en cafeterías y cosas de estos. Muy a menudo a mí me sienta muy mal y yo noto que es que realmente no es el whisky. Bien. Eso está muy generalizado, poco generalizado. ¿Por qué se produce? Bien, ¿Qué controla? Yo no sé exactamente, pero claro, bueno, aquí hay diversas clases, creo, de falsificaciones. En este caso se puede hablar de falsificaciones. Una que puede ser la falsificación, es decir, hecha ya, digamos, de una manera punible, falsificando una marca y poniendo un alcohol de mucha menor calidad, no controlado en ningún país, y que pueden realmente ser perjudicial. Y otra, hay la pequeña picaresca del bar, donde muy a menudo rellenan con un producto, un whisky de mucho menor calidad, el whisky que tú te tomas, o quizá incluso con whiskies a granel o alcoholes a granel. Estos son las dos posibilidades, digamos, que creo que puede haber en cuanto a falsificación de alcoholes. De alcoholes, hablo de bebidas destiladas, no de bebidas fermentadas, que naturalmente no se da ya tanto porque en las otras bebidas, porque normalmente el vino se destapa, se descorcha ante en el vino es donde menos se puede producir esto, se puede dar. ¿no? Quizás se pueda dar en algún jerez, pero vaya, no, porque hay gente que tiene las botellas abiertas, un fino, pero vaya, no. El vino es un producto extremadamente sensible a adquirir sabores, a adquirir gustos, a adquirir... rápidamente. Exactamente, a veces te resultan sorpresas, es decir, que no es que haya habido una mala voluntad previa, es decir, a veces ha habido, diríamos, malos gustos de algunos productos nuevos que se han empleado, incluso tapones de plástico, algunas cosas de este tipo. Y claro, el vino tiene esto también, es decir, que inmediatamente detectas que hay algo que no cuadra allí. En vinos, gracias a Dios, no se ha dado ningún caso grave y cada día menos porque las prácticas enológicas son más correctas. Pero aquí se ha dicho una cosa que es muy importante y que yo quiero incidir un poco en ella. El control de fraudes, efectivamente. La producción, los vinateros, queremos calidad y estamos fabricando y estamos produciendo con una calidad al máximo, a veces intentando lograrlo. Creo que lo logramos. Ahora bien, queremos que se vigile esa calidad. Pero ¿qué está ocurriendo ahora mismo en España? Que hay un servicio de fraudes que lo está haciendo bien en cuanto a sus funcionarios, a sus empleados. Yo diría que lo está haciendo excelentemente bien. Se están esforzando lo máximo. Pero ¿qué ocurre? Que a ese servicio tan importante tanto para la producción como para el consumidor no se le dota por la administración con los medios suficientes de laboratorios, de personal, de vehículos, de todo aquello que debe tener un servicio para que el consumidor esté en cualquier momento protegido y cualquier cosa, por muy pequeña que sea, se puede detectar. Realmente la producción estamos suspirando y estamos insistiendo
de que cada día se dote más, que el servicio de fraude funcione mejor en cuanto a que lo doten, porque funciona bien, para dar una garantía y dar una calidad que es necesaria. ¿El servicio de fraude es siempre en el Ministerio de Economía y Comercio de todo tipo de fraudes o no? El servicio Agricultura. con este nombre está en el servicio de Agricultura. Bien es verdad que cosas paralelas pues se están llevando a cabo por el Ministerio de Comercio, pero en este caso es más desde el punto de vista de consumidor. Nosotros lo hacemos en general más desde el punto de vista de productor. Hay que dotarlo Ahora, con está medios comercio, necesarios para que lo pueda, que no los indudablemente, tiene. y está sanidad también. Sanidad en todos aquellos aspectos que puedan, en fin, influir en la cuestión sanitaria. Referente a esto de los vinos, ¿verdad? Uno que pueda decir, bueno, pues yo bebo vino y me gusta más el vino y me dañará menos el vino. O sea, yo creo que el hombre puede probarlo, pues todo tiene su momento. Un buen tipo coñac o geriñac, vamos, sherry, vamos, ¿no? Esto está mal dicho, sí. El tipo que nosotros le llamamos coñac, ¿no? Pues después de una buena comida, pues resulta pues que está estupendamente y te siente bien. Lo mismo que cuando en aperitivos, por ejemplo, un buen fino, un amontillado, por ejemplo, e incluso pues el vermú, por ejemplo, es algo que ahora parece que no haya tanta afición, pero de hecho, verdad, yo me acuerdo cuando de niño, y que lo practico aún ahora, de poner un sifón, un poco de vermú rojo con hielo, unas aceitunas, y con el palillo mojar un poco del vermú aquel que está hecho con vino, y luego pues tomarme aquello, como por ejemplo en aperitivo pues un champán, o sea, mejor dicho, champán también es una mala palabra dicha, ¿no? Podemos decir, pero es vamos, también un vino, ¿no? digamos, un cava es vino. espumoso, un cava espumoso se da el caso hoy, que precisamente he aconsejado aquí en Madrid, que se celebra en estos momentos un almuerzo, y me han dicho, a ver, Fonsi, y yo les he dicho lo que más o menos creía, pero yo les he puesto como aperitivo tacos de queso blando con una anchoa y con champán muy fresco, frío. Y esto lo van a probar y a mí me gusta. O sea que quiero decir que otras veces el whisky, un buen whisky, por ejemplo, en un momento dado, pues que tienes sed, para reconfortarte, pues todo va bien, o sea, pero no se puede abusar de nada. Refiero pues todas estas cosas porque de ninguna manera se puede abusar. Claro, si abusas un poco de vino te hará menos daño que si abusas del otro, ¿verdad? O sea que... Los vinos espumosos son competitivos en España en relación con los extranjeros, sí, menos todavía, ¿no? ¿O no? Como competitivos son mucho más baratos. Son mucho más baratos, porque sí. Esto sí que, si nos referimos al champán francés, quiero decir, el champán francés es muy caro. Ya en Francia es una superficie muy pequeña de producción. Por otra parte, han sufrido en el año 78 y en el año 80 una baja tremenda de cosechas. El año pasado, en el año 80, cosecharon la mitad, o sea que el champán francés es carísimo. Es carísimo en Francia y naturalmente no es competencia para el champán, para lo que llamamos el champán. ¿Y los brandis? Bueno, los brandis tampoco, porque el brandy francés, el coñac francés es muy caro. El coñac francés es muy caro porque está muy vigilado, muy delimitado y es muy caro. No, yo no creo que esto sea apreciable, vaya, ni el coñac ni el champán es competencia apreciable con nuestro brandy y nuestro espumoso. Y viceversa, y la competitividad Creo yo, de algunos extranjeros con los sierris con respecto a los españoles. Precisamente de los brandis nuestros se habla con mucho respeto fuera de España, y incluso, por ejemplo, han tomado parte en concursos internacionales que han alcanzado unas cotas de unos distintivos muy altos, muy En cuanto al cherry, la competencia de otros vinos es una competencia muy relativa, porque el cherry es un vino de unas características muy especiales que hacen que en otros países no haya un tipo de vino parecido al cherry. Además, no es un vino de mesa, sino que es un vino que se consume como aperitivo, y realmente la competencia podría venir únicamente en función de la cuestión de precio, que hubiera, al haber vino más barato, que entonces el consumidor bebiera otro vino. Pero en cuanto al tipo de vino y a la calidad, no hay competencia.
Y la competitividad entre todos esos vinos. Por ejemplo, ¿es duro para el mercado del vino normal, estos vinos que no son de mesa? No, No hay problema. son complementarios. Son diferentes. Igual, lo que hay que partir es de llevar al consumidor que, partiendo del producto uva, se vaya a ir, porque hablaba yo anteriormente de la política de mostos. El consumidor se está inclinando cada vez más a ver mostos. Mosto que es zumo de uva, que es una bebida natural, que tiene unas calorías buenas y necesarias, y además es la salida no solamente para el mercado interior, sino para el mercado exterior. Por eso todo lo que se haga por parte de la Administración en hacer esta política de mostos sería una buena cosa que favorecería al vino, o sea, nos le traería existencias. Es un gran representante de honor nuestro, hispano, el Jerez. O sea que esto está reconocido por todos los países y algunos han querido imitarlo, que lo veníamos comentando, y no lo han alcanzado, ¿no? Se produce en algunas otras partes del mundo, como es en el Cabo, que tiene bastante aceptación de calidad, pero sin negar el nuestro. El otro, pues, es el californiano, que California, pues, hace mucha cantidad de un tipo que le dicen también que es como un Jerez. Y después, aparte, abajo en el Mediterráneo, por Malta, por la parte de Chipre, todo aquello, pues se hace también, pero vamos, como Jerez, incluso también se hace en Australia. Pero cuando han venido en concursos, se ha sacado sombrero, o sea que se le ha dado lo que ellos los franceses llaman coup de chapeau a muchos jereces. Antes de pasar a las... Es que eso, vamos, está feo por mi parte el decirlo, pero creo que es señal de que el sherry, el vino de Jerez, es un vino de una gran calidad, cosa que no se duda. Porque indudablemente cuando se trata de imitar algo, se trata de imitar a una cosa, a un producto de una alta calidad, no a un producto malo. Decía que antes de pasar a las preguntas de la redacción iba a hacer una última vez aquí de abogado del diablo, y es... Sin embargo, ustedes son conscientes de que en este momento tienen una considerable enemiga múltiple por ahí. Por ejemplo, desde Cáritas, que ha elaborado un informe protestando enérgicamente por la incidencia del consumo de bebidas alcohólicas sobre la población española, que hay un 7% de niños que consumen alcohol, etcétera, etcétera, hasta, bueno, las publicidades, por ejemplo, hay continuamente llamadas al orden para que en la propia televisión, esto sería un programa en ese sentido atípico, se haga menos publicidad de tabaco y alcohol, y hay países donde realmente esto ya está muy limitado, muy controlado y en algunos casos prohibido. Eso, ahí hay un choque de intereses. Podemos insistir lo mismo, creo que se está desenfocando el asunto cuando se habla de alcoholismo. Había que separar lo que es el vino y lo que son las bebidas blancas. Entiendo que el vino no incide en el alcoholismo, con todo respeto para todo el mundo. Y lo que ocurre es que se está hablando, se están manejando unas cifras que yo entiendo que no son reales, porque realmente, a excepción de una agencia, una empresa, no sé si es Metra 6, no se ha hecho nada serio sobre el alcoholismo. Se están dando cifras, se están dando notas, pero yo creo que seriamente no se ha hecho todavía nada. Continuamente hay cifras, es de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero entiendo que lo que no sé es el rigor con que puedan estar preparadas. Entiendo que el vino es que, insisto, que tiene poca incidencia en esto. Sí, estoy de acuerdo, porque en el estudio que citaba Salazar, Metra 6, probablemente te encuentras con una falta de información muy grande sobre este tema. Y además hay una serie de Está doctores, muy sesgada también por una los serie diferentes tipos de doctores, bebidas. médicos, tanto en España como en el extranjero, que están en textos, en libros, recomendando continuamente el consumo moderado del vino. Vamos a ver las preguntas que ha preparado la redacción, que hoy intentan ser intérpretes de la curiosidad de los espectadores, puesto que el programa es grabado, decíamos, ya 2 veces al principio. Luego la respaldiza, comenzamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con una pregunta para el señor García Delgado, que tiene relación con estos otros países productores de un vino como el de Jerez. Bueno, el vino de Jerez está registrado como Jerez, Xerez o Sherry también. Parece ser que en Londres se sirve y se vende vino calificado Sherry procedente de Chipre. ¿No se había llevado este tema a los tribunales? Bueno, este problema, en realidad, en Inglaterra se vende, por un lado, unos vinos que lo llaman Cherry, como el South African Cherry, el Cyprus Cherry, el Australian Cherry, y por otro lado se produce un vino que es el British Sherry,
producida a base de importar concentrado de mosto, que después le añaden agua, lo fermentan y obtienen un producto que ellos le llaman British Sherry. Esto fue motivo indudablemente de un pleito que se llevó a la corte inglesa y el juez pues dictaminó que el producto que se le podía llamar exclusivamente Sherry era el vino de Jerez, y que únicamente cuando ese producto viniera de otros países había que anteponerle adjetivado el origen de ese vino. O sea, que había que poner necesariamente Australian Sherry, British Sherry, South African Sherry, pero que cuando apareciera solamente Sherry es exclusivamente el vino de Jerez. ¿Me puedo añadir quizá esto? Es que así es en este momento, pero al entrar el Reino Unido en el mercado común, tendrá también que inutilizar a esto que llamamos nosotros vocablos deslocalizadores. Es decir, se habla Sherry, que es un punto geográfico español, y le añades Cyprus, Chipre, en definitiva has añadido un vocablo que te deslocaliza al primero. Entonces ahora, al estar ya el Reino Unido en el mercado común, tendrá que ir suprimiendo estos vocablos deslocalizadores, puesto que están en contra de lo que es ya la normativa, la reglamentación dentro del mercado común sobre vinos de denominación de origen. Más preguntas, por favor, Lola. Don Rafael Díaz Salazar, ¿es verdad que uno de los principales temores que provoca la entrada de España en la Comunidad Económica Europea lo produce el vino y, en concreto, que no existe un conocimiento exacto de la producción actual y, sobre todo, de la posible capacidad de producción? Bueno, hay un temor, pero no a las cifras, porque precisamente hace unos días se ha discutido en España y después se ha llevado a Bruselas por el Comité Económico Social de la Comunidad Económica Europea, donde se han dado todas las cifras. Por lo tanto, la Comunidad Económica Europea sabe exactamente el vino que se produce en España y no tiene por qué llamarse ignorancia. Lo que ocurre es que sí, efectivamente, tienen grandes temores a que España, con su gran producción de vino, entre en la Comunidad Europea. Nada que añadir a esto. Más preguntas, por favor. Señor García Delgado, ¿es verdad que existen vinos como los amontillados que pierden alguna de sus cualidades cuando se beben fuera de su tierra? Bueno, existe únicamente el caso del fino, del vino fino, que es un vino bastante inestable y que cuando se lleva bastante tiempo embotellado y sobre todo no conservado en las debidas condiciones de temperatura, entonces se produce lo que nosotros llamamos el remontado del vino, del fino, y indudablemente pierde algo de sus características, pero únicamente se produce cuando se tiene mucho tiempo embotellado y en condiciones ambientales que no son las más favorables. Eso me lleva a algo que no hemos tocado esta noche, o solo se ha apuntado en algún momento, que es el tema de la enorme influencia de geografía, clima y los microclimas. ¿Cómo en sitios tan cercanos puede haber vinos tan diferentes, no? Exacto. Esta es una de las grandes características. Y es por esto, porque es quizá uno de los cultivos, una de las, en este caso, especies que más reflejan las condiciones en que se ha obtenido una uva y, en consecuencia, después un vino. Pero no solo en este primer proceso de materia prima, sino en todo proceso de elaboración también. Es un vino que, es un producto, el vino, que, como decíamos, tiene una gran facilidad, bueno, por el alcohol que contiene, tiene una gran facilidad de captar aromas, de captar cosas extrañas, ¿verdad? Por esto se tiene que ir con un cuidado tremendo en la elaboración. Hasta tal punto le influye todo que Rioja, se habla de Rioja como un solo vino, y es un mosaico de vinos totalmente diferentes. Desde un extremo de la Rioja al otro se pasa por una gama de vinos completamente diferentes, y aún en la misma localidad, en el mismo término, hay vinos muy distintos unos de otros. Sí, en la misma localidad también. Hasta ese punto se llega, depende del cuidado de las viñas, de la clase de tierra, si está en una zona o en la otra, en una orilla en la otra del río Ebro, por ejemplo, son zonas más calcáreas, más arenosas, según. Y eso también me lleva a otra cosa. Hay el pequeño viticultor en España. ¿Es importante? ¿Hay mucho pequeño viticultor o ya estamos todos en el sistema de cooperativas? No, en cuanto a producción sí, pero en cuanto ya a elaboración está todo en régimen cooperativo.
Todo es Bueno, habla de mancha, en cambio en Rioja sigue habiendo En mucho Rioja sigue habiendo, viticultor sí. y de cualquier También forma, lo aunque hay. en régimen de cooperativa hay mucho viticultor, ya no habrá mucho vinicultor, pero viticultor, en una cooperativa pueden entrar 200, 300 viticultores de fincas relativamente pequeñas. Más preguntas, por favor. ¿Iba a añadir algo? No, es que esto pues ocurre en todas partes, ¿eh? O sea que lo que venimos diciendo, hay unas variedades, hasta incluso de una viña que toca otra viña. Si hiciéramos, si elaboráramos indistintamente, veríamos pues que es diferente, que existe una diferencia. Esto ocurre en Rioja, esto ocurre en el Penedès, esto ocurre en Jerez, esto ocurre en Cataluña, en todas las partes. Años de 9 o 9,5 grados hasta Sí, 15, 16 en el otro extremo de la región, o sea que la gama es tremenda. Más preguntas, por favor, Lola. Continuando con el tema que planteabas hace un momento, José Luis, del clima. Señor Font, los cambios meteorológicos que se vienen produciendo en el mundo tan rápidos pueden derivar en unas variaciones en las zonas productoras de vino. Muy bien, interesantísima la pregunta esta. Pueden, porque, por ejemplo, analizando Europa, veremos que la viña más septentrional que hay está en Alemania. Claro está, incluso, por ejemplo, los vinos aquellos alemanes que están conceptuados muy altamente en calidad, pero obtienen la calidad ya en edad un poco avanzada, diferente de los meridionales. O sea que para entrar a hombre necesita una juventud muy larga. Luego bien, puede haber que, por ejemplo, la zona polar pues fuera más helada en un momento dado, entonces aquellas viñas no podrían subsistir en la parte aquella. Y en cambio se podrían beneficiar las muy septentrionales de demasiado sol. ¿Por qué? Porque resulta que en la parte norte, pues los vinos adolecen de horas de sol y en las partes meridionales les acostumbran a sobrar sol. Entonces, buscar estas partes, pues realmente un cambio de climatología podría influir muchísimo en otras características del vino que se produzca en cada parte. Decía usted, y al norte de Alemania no hay viñas, eso yo no lo sabía. O sea, en Suecia no hay ninguna viña. ¿En dónde? En Suecia, por ejemplo. En Suecia, ¿no? Hay producción en absoluto. En Inglaterra me han dicho que había del condado de Kent, lo hay, ¿no? No, ahora en Inglaterra están replantando, Sí, pero sí, en sí. Inglaterra podría haberlos. Lo que pasa es que Sí. en la época de la reina Isabel I, arrancaron todas las vides para hacer pastos. Pero se da el caso estas alemanas que si suben un metro más ya no pueden vivir, porque están en las laderas de los ríos, del Rin, del Mosel, y no pueden salir un metro más, porque entonces ya no les preserva la niebla que hay siempre en el río. No necesitamos irnos a Europa. En España, Rioja produce vino y al norte está el País Vasco, que no puede llegar más que al Chacolí. Ni Asturias. Y Asturias ya anda. Asturias ya es- Producimos la sidra. que sustituye por la siempre- sidra, ¿no? Es muy buena. No, de todas formas, la vid, la europea, para entendernos, la vitivinífera, tiene un área de dispersión muy grande. Y hay otras especies, la lambrusca, la estivalis, que tienen áreas también de dispersión muy grandes, en cuanto las encuentras muy al norte de Estados Unidos, y te las encuentras en países casi subtropicales. O sea que son especies que indudablemente, de todas formas, tienen un área de cultivo muy amplia. Más preguntas, por favor, Lola. Señor Martínez Ayue, como consecuencia del proceso autonómico, el vino de Rioja, del País Vasco, de Rioja Alavesa, por ejemplo, ¿seguirá denominándose de Rioja aunque no se elabore en La Rioja? Bueno, no se va a elaborar en La Rioja provincia, ahora se va a elaborar en La Rioja comarca natural. Indudablemente hay un problema administrativo y un problema de autonomías y demás que desborda mis conocimientos. Creo que puede existir algún tipo de problema, no sé exactamente cuál, porque tampoco está bien claro. Desde el punto de vista geográfico, La Rioja es más extenso que la... Sí, la comarca natural Rioja abarca la provincia de La Rioja, parte de la provincia de La Rioja, porque en la actual provincia de La Rioja está Cameros, que no es Rioja, la tierra de Cameros, y abarca también parte de zonas de Álava y de Navarra. Entonces no ha coincidido la delimitación administrativa con la delimitación geográfica. Hay que decir que ese decreto que dio atribuciones
en cuanto a las funciones agrícolas al Consejo General Vasco no está claro, por lo menos para mí, y esperamos su desarrollo, a ver cómo, en qué forma tiene que controlar el Consejo General Vasco las denominaciones de su propio suelo, si esa se va a considerar denominación de su propio territorio o no, puesto que es, podríamos decir, ya un problema de derecho internacional, aunque sea dentro del país, ¿no? No es un problema. ¿Por qué La Rioja es en ese sentido región tan especialmente privilegiada en cuestión de vino? ¿Y qué lo de alrededor? ¿Así? Está en un óptimo. Hay que tener en cuenta que Rioja es óptimo para muchos tipos de cultivos. Porque claro, cuando hablaban muchas veces, por ejemplo, de las cosechas en Andalucía, ¿verdad? Y sin embargo eran más altas las cosechas de cereales en la zona de Rioja. O sea, allí, afortunadamente, tiene buenos suelos, tiene un nivel de precipitación relativamente bueno con respecto a lo que es el medio de España, porque allí se alcanzan los 600 milímetros, 650 milímetros. Pero vaya, no te vas a estos conocidos y tan amplios y tan repartidos 450 milímetros, que es buena parte de la península, o incluso 350 o 300. No, o sea, es que tiene unas condiciones ambientales muy buenas. Incluso también, que es bueno para la viña, este periodo de frío, indudablemente se nota mucho. Con lo que ha dicho el señor Flores. Las zonas donde hay un periodo de frío al intenso. Que se lo he oído fundamentalmente es a Busca y Susi. Que los productos de mayor calidad suelen estar en las zonas marginales de la producción. Quizá Rioja ya es la zona marginal, un poquito más al norte no se puede producir vino. Entonces la producción es menor, pero de mayor calidad cuanto más justito está en el límite del cultivo. La cepa, creo yo, que tiene que vivir a gusto para que dé un buen fruto. Lo mismo que se le exige al hombre, porque si un hombre, por ejemplo, no puede comer lo suficiente, el hombre tiene que trabajar casi todas las horas que tiene el día, a que el hombre no le busques más. O sea que la cosa, esto se encuentra, por ejemplo, en el mismísimo Francia, tomando una recta entre Bordeaux y Lyon, toda la parte septentrional es donde hay los grandes vinos franceses, por ejemplo, ¿no? Y hablando de España, también los grandes vinos de mesa, también hay algunas áreas que no, pero quiero decir que siempre están en una parte que es la parte quizás que tiene la cosa pluviométrica más adecuada, que no escuece tanto el sol, que no tiene la ventolera fuerte, y entonces pues aquel vivir, incluso una de las cosas muy importantes que hay para la buena obtención de la uva es que entre día y noche se produzca un salto térmico de temperatura, porque las temperaturas que son homogéneas durante todo el día, entonces ya podríamos ir pues al trópico y plantar viña, y en el trópico no podemos plantar viña. Más preguntas, por favor, Lola. Don Néstor Luján, ¿cómo se explica la importancia que tiene el vino en las distintas liturgias y religiones? Bueno, el vino naturalmente tiene algo, es decir, cuando el primer hombre elaboró el primer vino, vio que había algo mágico en ello, que había algo sagrado, algo sobrenatural, es decir, no era natural lo que había pasado, posiblemente el vino se hizo solo, posiblemente se fermentó solo, pero cuando él supo aprovecharlo, y naturalmente entonces entró en todas las liturgias, o prácticamente todas las liturgias, como elemento sobrenatural, como elemento mágico, como cosa sacral y ritual. Y por esta razón, porque tiene esta especie de misterio, bueno, aquí incluso en el lenguaje corriente que hemos sostenido hoy, pues hemos hablado del duende del vino, de las hadas del vino, del espíritu del vino, pues claro, es decir, el producto, el que de pronto un producto tuviera estos valores, digamos, reconstituyentes, excitantes, esto hizo que siempre se le considerara como una cosa ritual y sacra, y por esta razón está en prácticamente todas las liturgias, e incluso en pueblos primitivos que no conocen el vino, que viven en el trópico, entonces hay alguna otra bebida fermentada que también tiene este carácter ritual. Hablando del léxico y de los tipos de vino, no hay tal cantidad, ustedes nos abrumarían con los matices a este respecto, pero lo famoso de los vinos blancos, los vinos tintos y el rosado. Hay quien dice que el rosado pues no es un buen vino nunca. ¿Es eso cierto o no es cierto? ¿Qué dice? Es un buen vino siempre que se sepa beber y se sepa adaptar al plato suyo.
porque el rosado tiene sus platos muy específicos. Por ejemplo, un entremés donde hay el fiambre, donde hay la verdura, pues un rosado le va. A una trucha a la navarra, el rosado le va. A unos canelones, pues que la cosa, pues un rosado apropiado, pues para empezar también va. O sea, claro, hay gente que dicen que el rosado es un vino que no es ni fu ni fa, pero el rosado, acordemos que para encontrar un gran rosado es muy difícil elaborar un gran rosado. O sea que yo, por ejemplo, alterno mucho, o sea, cambio, no es alterno, cambio en mis comidas, pues hago entrar los 3 colores, o 2 colores un día, la otra sesión gastronómica otra, porque me gusta cambiar. Porque yo entiendo que si uno siempre, aunque tenga un vino que se considera excelentísimo, si todas las horas y a todo momento pues bebe aquel vino, acaba que cansa. Entonces, pues, creo que se necesita este cambio. Y el rosado es un vino para cambiar. Nunca, como algunas partes yo que me he encontrado, que me han ofrecido un plato de pescado, un plato de carne y diga, ¿quiere usted un rosado? Un rosado que le vaya a los dos. Usted no me va a servir vino. Dice, ¿cómo? Digo que yo voy a tomarme el pescado y no tendré el vino apropiado. Y me voy a tomar la carne y tampoco tendré el vino apropiado. Entonces, claro, todo en su momento. De cualquier forma, es que es muy diferente. No hay duda que un gran rosado tiene una personalidad propia, pero es muy distinta que la del tinto. El rosado, por lo general, cuando mejor sabe, es relativamente fresco, tiene que ser gracioso y con frescura. Y los grandes tintos, cuando encuentran quizás sus sublimaciones, cuando tienen ya una serie de años que han desarrollado en la crianza características propias, unos aromas, un bouquet distinto. Eso el rosado no es lógico. El rosado debe ser de una gran fruta, muy bien elaborado y relativamente fresco. Más preguntas, por favor. Señor Font, ¿cuáles son las diferencias entre el clarete y el rosado? Mire, pues concretamente le voy a contestar muy simplemente. El clarete es un vino elaborado a base de tinto que sale con poco color. Y el rosado es el vino virgen, que quiere decir que no ha tenido tiempo de ollejo, de materia colorante para extraerle el color, y se ha elaborado de uva tinta, pero en elaboración virgen. Este es el rosado. Una explicación contundente y sencilla. 2 últimas preguntas, Lola, que el tiempo se nos acaba, por favor. Don José María Martínez, es frecuente hablar de ciertos años como buenos o malos, y sin embargo, en años de los llamados malos, algunas marcas consiguen caldos de gran calidad. ¿Es decisiva a estos efectos la labor del maestro bodeguero? Indudablemente que es muy importante. Ahora bien, es que los años buenos y malos no tienen tanta importancia en España, creo yo, como en Francia. En Francia, en los grandes vinos es justo una finca de la que se extrae ese vino, se elabora esa uva y se acabó. No debe haber más, sobre todo en los grandes, que serán 2 docenas. En cambio, en España es una zona en la que, como hemos dicho, hay una diferencia bastante notable entre uvas. Entonces, una cuidadosa elección de unas uvas distintas de la misma zona que otras pueden dar una calidad bastante similar en un año un poco peor que en otro mejor. Siempre hay posibilidades de... Última pregunta, por favor, Lola. Para cerrar un poco con el tema de la incidencia del vino en la salud pública, señor Luján, durante el periodo de la ley seca en Estados Unidos, ¿se notó alguna mejora en la salud pública? Mucho peor, porque como que hicieron con alcoholes metílicos, los aguardientes, pues el alcoholismo se agudizó y bueno, hubo todos los problemas que todos son conocidos. Es decir, yo lo siento por Cáritas y lo siento por tanta gente que nos quieren salvar la vida, pero la ley seca fue uno de los más grandes fracasos que ha hecho un país civilizado. No consiguieron nada. Esto nos lleva a algo que los espectadores no conocen porque lo hablábamos antes de empezar el programa, que es, hay países donde hay más alcohólicos que en otros. Por ejemplo, en las estadísticas que yo tengo por aquí aparecen como especialmente alcohólicos Polonia, la Unión Soviética, Estados son Unidos. Los países que no tienen vino, que tienen muy poco vino. En el caso de Rusia, pues hay vino, pero no suficiente. Es decir, los países
más alcohólicos son, exactamente, más alcoholizados son aquellos que destilan ya sea grano, ya sea patata, y que destilan mal, evidentemente. En cambio, los países tradicionalmente bebedores de vino, pues hay menos alcoholismo, exceptuando en el caso de Francia, donde quizá el consumo de vino y sobre todo de aperitivos es muy elevado, ¿eh? Pero normalmente los países productores de vino Los escandinavos también. Bueno, los escandinavos, claro, beben destilados. Es mucho más barato el destilado que el vino en Suecia, por ejemplo. Tengas en cuenta que acompañan la comida con destilados. Claro, con destilados, destilado de los snaps, los aquavits, todo esto son aguardientes muy fuertes. Sobre esto, abundando un poco en el cielo, Luján, yo voy con cierta frecuencia por cuestión comercial a la Unión Soviética. Ahora mismo Rusia es el país que compra más vino a España, bueno, o a Italia o a Francia, solo exclusivamente porque quiere sustituir de cara a la juventud el vino por el vodka. Claro. Además, eso dicen las propias autoridades. Sí, claro. Luego está clarísimo que en esos sitios quieren llevar sustituir una bebida de ellos blancas por el vino. Luego ahí está la bondad. No sé si ustedes quieren añadir algo más. Es el momento. Agradecerles muchas gracias. Bueno, pues esperemos que esto haya servido por lo menos para que los españoles conozcan mejor el vino en general y sus vinos en particular. Gracias por su participación, gracias señores espectadores por la suya y hasta la próxima semana en que contaremos con otro programa grabado también como durante todo este mes de agosto. Muchas gracias, buenas noches.